Una advertencia ignorada. Un instante de confianza imprudente. Eso fue todo lo que necesitó el destino para convertir a 6 ambiciosos creadores de contenido y buscadores de adrenalina en protagonistas de finales tan absurdos como trágicos. No fueron simples accidentes. Cada historia es un recordatorio escalofriante de que la fama viral, la foto perfecta o el reto más extremo pueden cobrar el precio más alto. Desde caídas mortales en estructuras prohibidas, saltos fatales en piscinas y acrobacias urbanas que salieron mal, hasta la furia impredecible del océano, tormentas eléctricas en pleno campo de golf y el hielo traicionero de un lago invernal. Todas comparten un mismo patrón. Advertencias claras, ignoradas en nombre de la imagen perfecta o la hazaña imposible. Quédate hasta el final y suscríbete, porque estas 6 muertes no solo muestran el instante en que todo se rompe, también revelan cómo la vanidad, la presión de las redes y la subestimación del peligro pueden sellar un destino en segundos. Historia 1. Griffin McRae, caída desde Torre de Radio, Montana, 2017. Era el 15 de julio de 2017 cuando Griffin McRae, de 23 años, tomó la decisión fatal que pondría fin a su prometedora carrera como fotógrafo independiente e influencer en redes sociales. Griffin medía 1,88 metros, con una complexión atlética que igualaba su confianza temeraria. Desde su pequeño apartamento estudio en Billings, Montana, había pasado 2 años construyendo una audiencia en Instagram de 5,000 seguidores fieles que esperaban con ansias su próxima fotografía desafiante a la muerte. Su actitud desdeñosa hacia las advertencias de seguridad se había vuelto legendaria entre sus colegas y a menudo presumía de tomas que otros consideraban imposibles. Durante semanas, Griffin se había obsesionado con una torre de radio abandonada que descubrió en foros de exploración urbana. La estructura de 61 metros se alzaba aislada en una zona rural de Montana, su armazón oxidado prometiendo el contenido viral que necesitaba desesperadamente para impulsar sus estancadas tasas de interacción. Varios usuarios del foro advirtieron sobre la inestabilidad estructural, pero Griffin desestimó sus preocupaciones con su característica arrogancia. Su novia, Belle Knox, le suplicó la noche anterior, con la voz temblorosa, que reconsiderara. Griffin simplemente se rió, diciéndole que lo había hecho cientos de veces antes, mientras ya planeaba cómo presentaría la historia en Instagram. A las 5:30 de esa mañana, Griffin llegó al lugar remoto con su equipo fotográfico profesional, vistiendo solo zapatillas deportivas, vaqueros y una camiseta sin mangas. Ignoró por completo las múltiples señales de peligro, estructura inestable, colocadas alrededor de la base de la torre. Su transmisión en vivo comenzó de inmediato, mostrando a sus seguidores la imponente estructura contra el cielo del amanecer. El ascenso comenzó a las 6:15. Griffin subió metódicamente los peldaños oxidados de la escalera, deteniéndose cada 6 metros para tomar selfies y actualizar sus redes sociales. Sus seguidores lo observaban en tiempo real mientras documentaba cada etapa de la peligrosa escalada, con comentarios que mezclaban admiración y creciente preocupación. A 45 metros, Griffin llegó a una plataforma donde montó su trípode. El amanecer de fondo era perfecto, exactamente lo que había imaginado durante semanas. Completamente absorto en capturar la toma definitiva, comenzó a experimentar con poses cada vez más dramáticas, inclinándose más sobre el borde de la plataforma en cada intento. El rocío matinal se había acumulado silenciosamente sobre las superficies metálicas, creando una trampa mortal invisible. Al intentar su pose colgante más ambiciosa, su zapatilla perdió tracción en la plataforma resbaladiza. Su intento desesperado de agarrarse a la barandilla fracasó catastróficamente cuando el soporte metálico corroído cedió bajo su peso. La caída duró 4,2 segundos. Griffin se precipitó 45 metros, golpeando varias vigas transversales y cables de soporte durante el descenso. Los impactos le causaron graves traumatismos por objeto contundente en la cabeza, el pecho y las extremidades antes de estrellarse contra el suelo rocoso. Su cámara siguió grabando durante toda la caída fatal hasta que se destrozó con el impacto. Los equipos de emergencia encontraron el cuerpo de Griffin a las 8:45, después de que Belle llamara al 911 al no recibir respuesta a sus mensajes cada vez más desesperados. Lo hallaron con el teléfono aún en la mano, mostrando una publicación de Instagram sin enviar que nunca llegaría a sus seguidores.
El informe forense detalló los daños extensos: fractura de cráneo, médula espinal seccionada, pulmones perforados y hemorragia interna masiva. La última historia de Instagram de Griffin se había publicado automáticamente antes de su caída, mostrando su sonrisa confiada contra el cielo de Montana, sin saber que la muerte lo esperaba a solo unos instantes. 3 meses después, el condado demolió la torre de radio abandonada, siendo la muerte de Griffin el catalizador para una aplicación más estricta de las leyes contra la entrada ilegal en estructuras abandonadas peligrosas. Su cuenta de Instagram sigue activa, un memorial digital al precio definitivo de la fama viral, congelada para siempre en 5,000 seguidores que nunca llegaron a ver su última y fatal fotografía. Historia 2. Kayla Whitman saltó a piscina, Scottsdale, Arizona, 2018. Era el 3 de agosto de 2018 cuando la vida de Kayla Whitman, de 19 años, dio un giro devastador en lo que debería haber sido una noche de verano perfecta. Kayla era todo lo que se esperaría de una estudiante de marketing de la Universidad Estatal de Arizona. Vibrante, experta en redes sociales y siempre lista para la próxima aventura. De 1,63 metros y con una risa contagiosa, tenía esa personalidad magnética que atraía a la gente. Pero, a pesar de haber crecido bajo el calor del desierto de Arizona, Kayla tenía una sorprendente carencia en sus habilidades. Nunca aprendió realmente a nadar. La velada comenzó de forma inocente en una residencia de lujo en Scottsdale, donde una amiga celebraba su cumpleaños. Más de 50 personas llenaban el patio trasero, transformando el espacio en una típica fiesta universitaria. Kayla llegó con un bikini nuevo que estaba emocionada por estrenar, su teléfono ya en la mano para la inevitable sesión de fotos. A medida que avanzaba la noche, Kayla tomó 4 cócteles en un lapso de 2 horas, una decisión que resultaría fatal. Con el juicio nublado, pasó más de 1 hora posando junto al borde de la piscina, creando contenido para sus historias de Instagram. Cada foto era más arriesgada que la anterior, alentada por amigos que la animaban. La piscina presentaba peligros ocultos. Las luces decorativas de cuerda proporcionaban una iluminación mínima, proyectando sombras engañosas sobre la superficie del agua. La forma irregular de la piscina carecía de marcadores claros de profundidad, lo que hacía imposible distinguir la parte poco profunda de las zonas más hondas bajo la tenue luz. A las 11:30 de la noche, Kayla decidió hacer una última toma dramática. A pesar de que varios amigos le advirtieron sobre la profundidad del agua y su estado de embriaguez, se colocó para lo que creía que sería la pose de clavado perfecta. Su amiga Madison Reeves estaba lista con la cámara. Lo que Kayla pensaba que era la parte profunda era en realidad la zona poco profunda de 1,7 metros. Ejecutó un clavado hacia adelante con los brazos extendidos sobre la cabeza, entrando al agua en un ángulo pronunciado con un impulso devastador. Su cabeza golpeó el fondo de concreto con una fuerza tremenda, fracturando instantáneamente su columna cervical a la altura de las vértebras C4 y C5 y comprimiendo gravemente su médula espinal. El impacto paralizó a Kayla del cuello hacia abajo de inmediato. Se hundió inmóvil hasta el fondo mientras los invitados de la fiesta, al principio, asumieron que estaba haciendo una demostración bajo el agua. Tras 45 agónicos segundos, Madison se dio cuenta de que algo iba muy mal y saltó para sacar a su amiga a la superficie. Kayla emergió inconsciente, con sangre fluyendo por la nariz y los oídos. Los servicios de emergencia llegaron en 8 minutos, pero el daño era irreversible. Había sufrido un daño cerebral catastrófico por la falta de oxígeno y el trauma en la médula espinal. 3 horas más tarde, Kayla fue declarada muerta en el hospital debido a insuficiencia respiratoria, causada por su lesión cervical alta y un ahogamiento secundario. La joven prometedora que había comenzado la noche planeando su futura carrera en marketing se convirtió en otra estadística trágica. Las consecuencias legales alcanzaron al propietario de la vivienda, quien enfrentó una demanda por homicidio culposo por no marcar adecuadamente las profundidades de la piscina ni proporcionar iluminación suficiente. La historia de Kayla sirve como un recordatorio aleccionador de que un solo momento de mal juicio, amplificado por el alcohol y la falta de medidas de seguridad, puede transformar una celebración en tragedia en cuestión de segundos. Las ondas de ese impacto siguen afectando a todos los que conocieron su espíritu brillante. Historia 3. Zane Hollowell. Salto de parkour, Portland, Oregón, 2016.
Era el 22 de septiembre de 2016 cuando Zane Hollowell, de 21 años, tomó una decisión que le costaría todo. El ambicioso barista de Portland, Oregón, había pasado 3 años perfeccionando sus habilidades de parkour, transformándose de empleado de cafetería en una sensación local del freerunning. Con 12,000 suscriptores en YouTube, hambrientos de contenido cada vez más peligroso, Zane medía 1,78 metros y tenía la complexión delgada y musculosa de alguien que trataba cada obstáculo urbano como un reto personal. Su naturaleza competitiva a menudo lo empujaba más allá de los límites razonables, especialmente cuando su novia lo observaba desde la barrera o cuando sus compañeros Tracers cuestionaban su compromiso. Trabajar turnos matutinos en una cafetería de moda en el centro le dejaba las tardes libres para entrenar, pero eran las sesiones nocturnas las que realmente ponían a prueba sus habilidades. El complejo de edificios de oficinas del centro había llamado su atención semanas antes, durante una exploración diurna. Las estructuras conectadas creaban un terreno de juego perfecto con alturas variables y huecos de entre 2,4 y 4,5 metros entre azoteas. Había mapeado cada salto, calculado cada distancia, pero nunca había intentado la secuencia de noche. A pesar de los reportes meteorológicos que advertían de lluvia ligera, Zane llegó a las 10 de la noche con su amigo Colton Hayes, también tracer y su camarógrafo. Colton, más precavido por naturaleza, expresó su preocupación por las condiciones, pero la determinación de Zane de grabar contenido para su creciente canal superó cualquier consideración de seguridad. La sesión comenzó a las 10:45 de la noche, con Zane superando varios saltos menores mientras Colton capturaba múltiples ángulos. Su confianza creció con cada aterrizaje exitoso. La familiar descarga de adrenalina ahogaba el sonido de la lluvia ligera que empezaba a golpear el concreto. El salto final representaba el clímax de la secuencia. Un hueco de 3,65 metros entre edificios con una diferencia de altura de 90 centímetros. Zane había visualizado este momento incontables veces, sabiendo que sería la pieza central de su próximo video viral. Se colocó a 9 metros del borde, sintiendo el concreto mojado bajo sus zapatillas mientras se preparaba para la carrera. La aproximación se sintió perfecta hasta el momento crítico, cuando su pie izquierdo encontró una zona resbaladiza por la lluvia justo en el borde del edificio. El resbalón destruyó su trayectoria y sincronización cuidadosamente calculadas. En lugar del salto limpio y controlado que había practicado mentalmente, Zane se encontró rotando hacia adelante en el aire, su cuerpo traicionándolo cuando la precisión era vital. Quedó corto por unos 60 centímetros, golpeando con el pecho el borde de concreto con una fuerza devastadora. El impacto fracturó varias costillas, que perforaron ambos pulmones de inmediato. La colisión lo hizo rebotar hacia atrás, cayendo 12 metros por el estrecho callejón entre edificios. Colton observó horrorizado cómo el cuerpo de su amigo golpeaba el concreto con un impacto espantoso que fracturó su pelvis y causó un traumatismo craneal grave. Corrió hacia el callejón y encontró a Zane consciente pero incapaz de hablar, con sangre llenando sus pulmones perforados mientras luchaba por respirar. La llamada al 911 fue inmediata, pero el daño era demasiado extenso. 25 minutos después de la caída, antes de que los paramédicos pudieran trasladarlo al hospital, Zane murió por una hemorragia interna masiva y fallo respiratorio. Su búsqueda de la toma perfecta había terminado de la forma más definitiva posible. Todo el incidente quedó grabado en la cámara de Colton, lo que provocó un amplio debate sobre la responsabilidad de documentar acrobacias peligrosas. Los propietarios de los edificios respondieron instalando medidas de seguridad adicionales y barreras antiescalada, asegurando que el trágico error de Zane sirviera como advertencia para futuros buscadores de emociones. Su canal de YouTube, antes motivo de orgullo e influencia creciente, se convirtió en un memorial digital sobre los riesgos de superar los límites y medidas de seguridad adecuadas. Los 10,000 suscriptores que habían alentado contenido cada vez más extremo quedaron enfrentados a su papel en la demanda de imágenes espectaculares que, en última instancia, le costaron la vida. Historia 4. Madison Reeve o La Traicionera, Costa de California, 2019.
Era el 14 de marzo de 2019 cuando el Océano Pacífico reclamó la vida de una joven científica prometedora, cuya pasión por la vida marina acabaría llevándola a un final trágico. Madison Reeve, estudiante de posgrado en biología marina de 26 años en la Universidad de California, Santa Bárbara, había dedicado su vida a comprender los intrincados ecosistemas que prosperaban a lo largo de la escarpada costa californiana. De 1,68 metros de estatura y cabello castaño hasta los hombros, Madison poseía una atención al detalle casi obsesiva que hacía que su investigación fuera excepcional, pero a veces peligrosa. Sus profesores la conocían como la estudiante que podía pasar horas agachada sobre las pozas de marea, completamente absorta en su trabajo. Aquella fatídica tarde de jueves, Madison condujo hasta un tramo remoto y rocoso de la costa de Big Sur. En el asiento trasero llevaba el equipo de investigación para su tesis sobre poblaciones de anémonas marinas. A pesar de las advertencias de pescadores locales sobre las famosas olas traicioneras de la zona, confiaba en su experiencia en trabajo de campo costero. Su asesor le había sugerido llevar un compañero de investigación, pero Madison se negó, prefiriendo trabajar sola. A las 14 horas, durante una marea extremadamente baja, se situó sobre una formación rocosa a unos 15 metros de la línea de marea alta. Colocó meticulosamente sus contenedores de muestras, cámaras impermeables y herramientas de medición alrededor de su espacio de trabajo. Las pozas de marea estaban espectaculares ese día, repletas de coloridas anémonas. Durante más de 2 horas trabajó con concentración absoluta, fotografiando especímenes y registrando mediciones. Estaba especialmente emocionada por un grupo de anémonas inusualmente grandes en una poza profunda. El sonido rítmico de las olas contra las rocas se convirtió en ruido de fondo mientras se perdía en su investigación. A las 16:30, agachada sobre sus especímenes, permanecía ajena a las condiciones que cambiaban rápidamente. La marea había comenzado su regreso agresivo y un sistema de tormentas distante generaba olas cada vez más potentes. La primera advertencia llegó a las 16:47, cuando una ola más grande rompió detrás de ella, empapando su equipo y sacándola de su trance científico. Al mirar hacia arriba por primera vez en más de una hora, sintió un escalofrío de reconocimiento. El nivel del agua había subido drásticamente y las olas rompían mucho más cerca de su posición. Comenzó a recoger su equipo rápidamente, sus movimientos volviéndose frenéticos al darse cuenta del peligro. La enorme ola traicionera que la golpeó segundos después se estimó en 4,5 metros de altura. Madison no tuvo tiempo de reaccionar cuando la pared de agua se estrelló contra su saliente rocoso con una fuerza tremenda. El impacto la arrastró al mar embravecido, donde fue inmediatamente sumergida por la poderosa resaca. El océano no mostró piedad. Rocas afiladas cubiertas de percebes se convirtieron en armas mientras las olas la golpeaban repetidamente contra la costa sumergida. Sufrió profundas laceraciones en la cabeza, brazos y torso, mientras su pesada ropa empapada la arrastraba más abajo. A pesar de saber nadar, Madison no pudo superar la combinación de sus heridas y la fuerza implacable del mar. La corriente la arrastró unos 180 metros mar adentro antes de que finalmente sucumbiera al ahogamiento. Su cuerpo desapareció bajo las oscuras aguas del Pacífico, que habían sido tanto su pasión como su perdición. 3 días después, embarcaciones de la Guardia Costera recuperaron su cuerpo. El forense determinó que había muerto por ahogamiento, complicado por traumatismo contundente severo y pérdida de sangre. La muerte de Madison sacudió a la comunidad de biología marina de UC Santa Bárbara. Su asesor implementó de inmediato nuevos protocolos de seguridad que exigían que todo trabajo de campo costero se realizara en pareja y con dispositivos de comunicación de emergencia. Su familia, decidida a que la muerte de su hija no fuera en vano, financió la instalación de letreros de advertencia en el lugar donde murió, alertando específicamente sobre el peligro de las olas traicioneras. Su tesis inconclusa sobre poblaciones de anémonas marinas fue completada póstumamente por sus colegas y publicada en su honor, asegurando que sus contribuciones científicas vivieran más allá de su carrera truncada. Historia 5. Colton Hayes. Impacto de rayo. Tampa, Florida, 2015. Era el 8 de junio de 2015 cuando la naturaleza reclamó a su víctima más obstinada en los prístinos fairways del exclusivo West Shore Country Club de Tampa. Colton Hayes,
gerente regional de ventas de 28 años para una importante empresa de dispositivos médicos, encarnaba la determinación implacable que lo hacía exitoso en los negocios. De 1,85 metros y complexión atlética y robusta, Colton poseía una incapacidad casi patológica para abandonar cualquier cosa que empezara. Este rasgo le servía bien para cerrar acuerdos millonarios, pero resultaría fatal en aquella sofocante tarde de Florida. Colton se había ganado la reputación de ser el golfista que jugaba pase lo que pase. Lluvia, viento, incluso granizo no podían sacarlo del campo. Sus rondas 2 veces por semana en West Shore eran rituales sagrados, y la clasificatoria del torneo de ese día representaba meses de preparación. Perseguía esta oportunidad desde febrero, practicando su juego corto hasta que le sangraban las manos, decidido a ganarse un lugar en el campeonato regional. Los meteorólogos habían sido claros esa mañana. Tormentas eléctricas severas azotarían el área de la bahía de Tampa a las 16 horas. Nubes oscuras se acumulaban en el horizonte cuando Colton comenzó a jugar a las 14 horas, pero desestimó las advertencias con su característica confianza. Ya había esquivado tormentas antes. Sus compañeros de juego ya se habían retirado al club, pero Colton siguió solo, murmurando sobre golfistas de buen tiempo. A las 15:45, Colton estaba en el tee del hoyo 14 cuando los primeros relámpagos parpadearon a menos de 8 kilómetros. La administración del campo hizo sonar la bocina de advertencia, su aullido urgente resonando por el paisaje cuidado. Otros golfistas abandonaron sus carritos y corrieron hacia el club, pero Colton apenas levantó la vista. Le quedaban 4 hoyos y su puntuación era demasiado buena para desperdiciarla. El viento se intensificó mientras se acercaba al green del hoyo 16, doblando las palmeras en ángulos imposibles. La lluvia comenzó con gotas gruesas y cálidas que rápidamente se convirtieron en un aguacero torrencial. Los relámpagos crepitaban sobre su cabeza con creciente frecuencia, cada destello iluminando la silueta decidida de Colton mientras se alineaba para su putt crucial. A las 16:10, mientras Colton se agachaba sobre su putter a apenas 1 metro del asta metálica de la bandera, la tormenta desató toda su furia. El rayo que lo alcanzó transportaba 30.000 amperios de pura energía eléctrica, impactando el asta y viajando a través del suelo saturado hasta sus zapatos con clavos metálicos. La corriente recorrió el cuerpo de Colton como fuego líquido, entrando por sus pies y saliendo por sus manos, que sujetaban el putter metálico. Su corazón se detuvo al instante. El recorrido eléctrico dejó devastadoras quemaduras a lo largo de su torso, manos y pies, mientras la descarga masiva lanzaba su cuerpo de 86 kilos a más de 2,4 metros hacia atrás desde la bandera. Los golfistas que observaban desde las ventanas de la casa club fueron testigos del destello brillante que envolvió a su compañero. Lo encontraron inmóvil sobre el green empapado por la lluvia, con la ropa aún humeante. Graves quemaduras marcaban el mortal recorrido del rayo por su cuerpo. El acre olor a carne quemada se mezclaba con el ozono en el aire húmedo. Los paramédicos llegaron en 6 minutos. Su equipo avanzado de soporte vital luchó contra la abrumadora fuerza de la naturaleza. Durante 45 minutos administraron RCP y repetidos intentos de desfibrilación, pero el espíritu competitivo de Colton finalmente se había encontrado con un oponente al que no podía vencer. La tragedia transformó para siempre los protocolos de seguridad del West Shore Country Club. Ahora, los sistemas de detección de rayos exigen la evacuación inmediata del campo cuando se detecta actividad eléctrica a menos de 13 kilómetros. Al final, el hombre que nunca abandonaba nada se encontró con algo que no lo abandonaría a él. Historia 6. Belle Knox, caída en lago congelado. Duluth, Minnesota, 2017. Era el 19 de enero de 2017 cuando Belle Knox, de 24 años, tomó una decisión que le costaría todo. La fotógrafa independiente se había mudado desde la soleada California a Duluth, Minnesota, apenas 6 meses antes, atraída por los impresionantes paisajes invernales que harían destacar su portafolio. De 1,65 metros y con una melena rubia que a menudo dejaba descubierta a pesar de los brutales inviernos de Minnesota, su ojo artístico era innegable, pero su naturaleza impulsiva y su tendencia a ignorar las advertencias de seguridad de experimentados entusiastas del aire libre le habían ganado una reputación entre los grupos locales de fotografía.
Priorizaba la toma perfecta sobre las precauciones prácticas, eligiendo a menudo la moda por encima de la funcionalidad. Aquella mañana gélida, las temperaturas se desplomaron a menos 26 grados Celsius. Las autoridades locales habían emitido advertencias sobre condiciones de hielo impredecibles tras un reciente periodo de calor, pero Belle desestimó estas preocupaciones como excesivamente cautelosas. Llegó al popular lago congelado a las 6 de la mañana, decidida a capturar el amanecer para su creciente audiencia en Instagram. Cargando 9 kilos de equipo fotográfico en su mochila, Belle llevaba botas de moda en lugar de calzado invernal adecuado. Pescadores locales se le acercaron cerca de la orilla, explicándole que el grosor del hielo era de solo 7 a 10 centímetros en muchas zonas, muy por debajo de los 15 centímetros mínimos recomendados para caminar con seguridad. Ella desechó sus advertencias con una sonrisa confiada. A las 6:45 de la mañana, Belle se adentró aproximadamente 90 metros desde la orilla, buscando el ángulo perfecto del amanecer reflejándose en la superficie helada. Ocasionales crujidos resonaban bajo sus pies, pero siguió adelante, concentrada por completo en su visión artística. Mientras montaba su trípode para una toma de larga exposición, escuchó un fuerte crujido y sintió como el hielo cedía bajo su peso. En lugar de retirarse a un lugar seguro, intentó capturar rápidamente las fotografías que había planeado. Al moverse a otra posición, su peso provocó que una sección de hielo de 1,8 metros de diámetro cediera por completo. Se precipitó al agua de 1 grado Celsius, su pesado equipo fotográfico arrastrándola inmediatamente hacia abajo. El choque del agua helada provocó una inhalación involuntaria, haciendo que Belle tragara agua mientras luchaba bajo la superficie. Su ropa invernal empapada se volvió insoportablemente pesada, mientras su costoso equipo seguía tirando de ella hacia el fondo. Luchó desesperadamente por alcanzar la superficie y agarrarse al borde del hielo, pero este seguía rompiéndose bajo su peso. En menos de 2 minutos, el agua extremadamente fría provocó una rápida pérdida de control muscular y coordinación. Belle ya no podía nadar eficazmente ni trepar fuera. Sus movimientos se volvieron cada vez más lentos. Su equipo fotográfico, antes su orgullo, ahora era un ancla que la arrastraba hacia el fondo del lago. Tras unos 4 minutos en el agua, la hipotermia y el ahogamiento apagaron su conciencia. Su cuerpo se hundió bajo la capa de hielo, donde las corrientes subacuáticas la alejaron del punto original de caída, dificultando enormemente el rescate. Los pescadores que oyeron sus primeros gritos de auxilio llamaron inmediatamente al 911, pero los buzos de rescate se enfrentaron a condiciones difíciles, buscando bajo el hielo inestable. No recuperaron el cuerpo de Belle hasta 6 horas después, a unos 180 metros de donde había caído. El forense determinó que la causa de la muerte fue ahogamiento, complicado por hipotermia severa. La temperatura central de su cuerpo había descendido a 25,5 grados Celsius. Su equipo fotográfico, aún sujeto a su cuerpo, había impedido cualquier posibilidad de supervivencia. El trágico incidente llevó a las autoridades de Duluth a instalar más señales de advertencia sobre las condiciones peligrosas del hielo y a establecer un sistema de monitoreo en tiempo real del grosor del hielo. La muerte de Belle sirvió como un recordatorio contundente de que la belleza de la naturaleza a menudo oculta peligros mortales y que ninguna fotografía vale la vida humana. Y así cerramos este recorrido por 6 muertes tan evitables como impactantes. Historias donde la ambición, la imprudencia y la necesidad de impresionar se encontraron con un desenlace tan fulminante como irreversible. Cada uno de estos protagonistas creyó tener el control, pero ninguno imaginó que el último paso, el último salto o el último segundo sería el que marcaría su final. Nos dejan una lección incómoda, que incluso la experiencia o la preparación más meticulosa pueden desmoronarse ante un instante de descuido y que la frontera entre la gloria y la tragedia es más delgada de lo que creemos. Si este viaje por los límites del riesgo humano te impactó, dale al botón de me gusta y suscríbete para no perderte más relatos donde exploramos las historias más intensas, sorprendentes y conmovedoras de la vida real. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas muertes te dejó más marcado? Tu respuesta no solo enriquece la conversación, sino que mantiene viva la memoria de quienes apostaron todo y lo perdieron en un instante.